hemos reconocido que Él es el enviado de Dios. Él es el enviado de Dios Padre a esta tierra. Él es Jesús, nuestro Señor. Recuerden que hace algunos buenos días yo les predicaba y les decía que Él es el buen pastor. Y Él es el Señor. Amén. Y quiero leerles un pasaje del libro de Juan, capítulo 20. Jesús es el Cordero enviado a esta tierra, a este mundo, para salvarnos, para morir por nuestros pecados y salvarnos. Pero Él es Jesús, nuestro Señor, nuestro Rey, nuestro Mesías. Así que quiero, hermanos, leer a San Juan capítulo 20, si lo tiene, me dice amén. Nos ponemos de pie rápidamente. San Juan capítulo 20, versículo 24, dice así: Tomás, uno de los 12, llamado el Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Entonces los otros discípulos le decían: hemos visto al Señor. Pero Él les dijo: si no veo en sus manos la señal de los clavos y meto el dedo en el lugar de los clavos y pongo la mano en su costado, no creeré. 8 días después, el 26, sus discípulos estaban otra vez dentro y Tomás con ellos. Y estando las puertas cerradas, Jesús vino y se puso en medio de ellos y le dijo: paz a vosotros. Amén. Se puede sentar. Así lo vamos a leer. Creo que todos conocemos esta historia. Tomás es uno de los discípulos del Señor, uno de los 12 apóstoles. Y todos hemos escuchado o conocemos esta historia de este hombre. Que muchas veces lo tildamos ahí y decimos que él era un incrédulo. Pero recordémonos que Tomás no era cualquier hombre. Era un discípulo, un apóstol del Señor, que hacía milagros, que sacaba demonios, que levantaba enfermos, paralíticos, de todas esas cosas. Porque el Señor los envió a predicar. Y dice que ellos regresaron un día y regresaron asustados, espantados, diciendo: Señor, hasta los demonios se nos sujetan. Imagínense. Y no era algo que ellos, un poder que tenían ellos, sino que es algo que Dios, nuestro Señor Jesucristo, les puso a ellos. Porque recuérdense que en una ocasión los discípulos quisieron sacar un demonio y no pudieron, ¿verdad? Y usted ya sabe la historia de eso. ¿Por qué? Porque sabemos, hermano, que esas cosas no son de nosotros, no es nuestro, sino es de Dios. Amén. Por medio del Espíritu Santo, ¿verdad? Hay muchas, en estos días hay, como ya les dije la otra vez, creo que fue la semana pasada, y les decía que según la Biblia dice, y no es porque yo lo esté especulando o que sea una teoría mía, no, según la Biblia dice que estamos ya viviendo en los tiempos finales, en los últimos días, dice la Biblia. Maravilloso. Yeah. Entonces, hermano, si estamos viviendo en los últimos días, quiere decir que no quedan muchos días. Y usted dice: hermano, pero desde que se escribió eso hace casi 2000 años, ya pasaron ¿cuánto? 2000 años. Y sí, ya pasaron 2000 años, pero recuérdense que los días del Señor están contados, ¿verdad? Él tiene, nosotros no sabemos el día exacto, ¿verdad?, de su venida, pero él sí sabe. Entonces,
Imagínense si ellos hace 2000 años estaban pronto y esperaban la venida del Señor y estaban esperándola con ansias, porque el Señor les dijo: mire, ya estamos en los últimos días, pronto vuelvo, les dijo. Y ellos esperaban. Por eso es que venían a sus casas, dejaban todo por el Señor. Y usted mira el día de hoy que hay muchas iglesias, muchos cristianos que ya no se predica eso de la venida del Señor. Ya no creen en la venida del Señor. ¿Por qué? Porque se les ha olvidado. Se les ha apagado el aceite, se les ha apagado el amor hacia el Señor. Entonces, el Señor muere, al tercer día resucita, y cuando resucita se empieza a aparecer a los discípulos. Se empieza a aparecer a ellos. Sabemos, ¿verdad?, que se apareció a María Magdalena, y a María, parece que era su madre, y así a varios, y ahorita no recuerdo, por eso no les voy a decir cuáles eran el orden exacto de los que se empezó a aparecer el Señor. Pero en una ocasión, aquí en este versículo que leemos, dice que se apareció a los discípulos, pero ese día no estaba Tomás. Y da la noticia que él era un gemelo, ¿no? Una versión dice así gemelo, otro lo dice en griego, que es dídimo, pero era gemelo. Quizá andaba, hermano, con su gemelo, andaba quizá arreglando unos asuntos con su hermano, con su familia, en su casa. Y los hermanos se reunieron y llegó el Señor, y Tomás no estaba ahí. Por eso es muy importante, ¿verdad?, congregarnos siempre que podamos. Yo no le voy a decir que esté aquí todos los días, ¿verdad?, aunque no haya servicio, no, pero en cada servicio, mientras podamos y tengamos la habilidad de venir, tenemos que venir, porque aquí es un claro ejemplo de que es muy importante congregarnos. Porque imagínense, Tomás no llegó esa vez a la oración, no llegó esa vez al servicio, y se perdió de la presencia de Dios. Se perdió de la aparición de Jesucristo. Se perdió una bendición muy grande. Y por eso, hermanos, es muy importante. Hay muchos ejemplos en la Biblia, pero ese es uno de los mejores, por decirlo así, para decirles que es muy importante congregarnos y no quedarnos en casa. ¿Por qué? Porque cuando se juntan 2 o 3 personas, dice la Biblia, y ahí está Él. Entonces, hermanos, si nos juntamos 2, si nos juntamos 3, 4, 5, 10, 20, los que sean, mientras podamos. Yo entiendo que a veces hay trabajo, a veces hay otras cosas que aparecen y emergencias, o hay otras responsabilidades a veces que no se puede venir al servicio. Pero mientras podamos, vengamos al servicio. No nos quedemos viendo las películas, el Netflix, la chimustrufia. Mejor vengamos al servicio. Porque nos puede pasar lo que le pasó a Tomás. Tomás se quedó ese día en la casa y se perdió, imagínense, de tan grande bendición. Maravilloso Dios. La aparición de Cristo Jesús. Amén. Así que no nos quedemos en casa, hermanos. Vengamos mientras podamos, como les digo, tampoco le voy a decir que venga cuando no se puede, a veces no se puede. Y dice aquí que Tomás, hermanos, se perdió esa gran bendición. Entonces al día siguiente en el trabajo le dice Pedro a Tomás: Tomás, te perdiste el servicio de ayer. Y le dijo: hubiera sido. Llegó el Señor. Y Tomás que dijo: no es cierto. ¿Por qué? Porque el Señor siempre está aquí en nuestras reuniones. Amén. Si no estuviera aquí el Señor, hermanos, yo les diría: bueno, hermanos, pero mejor vámonos al cine, o vámonos a comer allá, ¿verdad?, al pizza o algo. Porque si no está el Señor, ¿qué estamos haciendo aquí?
Estamos perdiendo el tiempo. Pero como sabemos que el Señor está aquí, Amén. por eso estamos aquí nosotros. Amén. Porque Él, bueno, Él está dentro de nosotros. Amén. No vamos a malinterpretar. Él está dentro de nosotros. Amén. Pero a nosotros reunirnos, Él se mueve y se manifiesta aquí. ¿Verdad? Yo sí creo que tenemos que tener reverencia y respeto al altar, a lo que se le conoce como altar, aquí a esta área. Pero no es esto lo sagrado. Lo sagrado, los santos somos nosotros. Nosotros le decimos altar, ¿verdad? Porque es la costumbre. Pero esto es lo que es una plataforma solo. Los altares somos nosotros. Por eso cantamos, ¿verdad? Cantamos, quiero ser un altar. Amén. Y hay otro canto que cantamos que dice, Señor, prepárame, que dice, para ser santuario. Porque nosotros somos los altares. Nosotros somos los santuarios. Pero sin embargo, es muy importante, a pesar de eso, es muy importante llegar al servicio, congregarnos, recibir la bendición de Dios y darle a Dios también la bendición. Amén. De la alabanza, de la oración y de todas esas cosas. Y hermanos, a mí esta historia me impresiona mucho, porque esta historia es el reflejo del ser humano. El ser humano, cuando no está sumergido a un cierto nivel, por decirlo así, por no decir al 100%, cuando el ser humano está sumergido, cuando el ser humano no está sumergido en Dios, como la mayoría va, que Dios toma el control en nuestra vida. Cuando el ser humano no está metido con Dios, pueden pasar cosas, pueden haber acontecimientos espirituales, cosas sobrenaturales, puede haber milagros, prodigios, y las personas que hacen no creen. Tomás era creyente de Jesús, ¿sí o no? Claro que sí. Como le digo, Jonás no era cualquier hombre. Perdón, ya les cambié el nombre, ¿verdad? Ahora nos fuimos a Jonás, era Tomás, ¿verdad? Tomás. Traigo Jonás en la mente porque ayer le decía a mi esposa que yo soy como Jonás, le decía. Y ella me decía, ¿por qué? Y le dije, mira, ahí atrás, le dije, salió una calabacera sola. Salió una planta de calabaza sola, ¿verdad? Y yo por eso le dije. Entonces, Tomás es en este pasaje el reflejo del humano, del hombre, cuando cree en Dios, cree en Jesús, puede ser hasta que predique, haga milagros, sanidades, pero cuando no está en el momento, en el lugar, es incrédulo. Que la iglesia es un hombre de fe, dice el predicador, ¿cuántos tienen fe y cuántos creen? Y salta, brinca, se revolotea y dice amén, habla en lenguas, hasta profetiza, interpreta sus propias lenguas y se profetiza a él y todo, y usted dice, wow, qué tremendo hermano, qué espiritual. Pero cuando no está en la presencia de Dios, la fe se lo da. Ese es Tomás. Estaba con el Señor, hacía milagros, recibía la palabra, servía a Dios. Pero cuando estaba fuera de la presencia del Señor, se convertía en un incrédulo. Se convertía, le faltaba la fe, le faltaba el creer. Él creía en Jesús. Él conocía que Jesús era el Mesías y lo reconocía como su Dios, como su Mesías.
Pero al no estar Él presente en el acontecimiento de su manifestación, no creyó. No creía, ¿por qué? Porque tenía que Él estar presente y mirar las cosas para poder creer. Así somos nosotros muchas veces. Maravilloso. Estamos con el Señor, como le digo, ¿verdad? Porque no vamos a hablar de los hermanos, ni de fulano, vamos a hablar de nosotros. Estamos con el Señor nos toca, cantamos, lloramos. Y sentimos, hermano, que casi tocamos el cielo. Amén. Casi tocamos el cielo de la presencia de Dios que sentimos. Pero cuando no estamos en esa manifestación, ¿qué nos pasa? Nos convertimos en, no quiero decir incrédulos, pero sí nos falta fe. Nos falta el creer. Porque, hermanos, nosotros no creemos por lo que estamos viendo, ¿verdad? No debemos poner nuestra fe en lo visible, en lo que creemos. Porque a veces, en muchas ocasiones, no vamos a ver nada. Y alguien te va a decir, mira, hermano, esto y el otro, y uno dice, no lo veo posible, lo veo muy lejos. Hermano, pero esto, tú puedes hacer esto, Dios te puede usar, o no necesariamente en lo espiritual, pero mira, Dios te puede bendecir, Dios te puede levantar, o lo que sea. Dios te puede dar esto, Dios te puede dar tu casa, lo que sea. Y uno cree en Jesús, cree en Dios, pero después cuando dice eso no creo, no lo creo posible. Es algo imposible, ¿verdad? Porque recuerden, el Señor murió. Él murió y resucitó, pero muchos no creían. Y sabe que hasta el día de hoy hay muchos que no creen. Y hay gente que dice, no, es que Jesús fue un personaje ficticio. Pero sin embargo, yo se lo dije una vez hace mucho, pero yo creo que ya no se acuerda. Si usted busca ahí en internet, usted va a encontrar que aparte de la Biblia, ¿verdad? Porque dicen ellos, no, que Jesús es un personaje ficticio porque solo aparece en la Biblia. Pero aparte de la Biblia hay otros escritos, y no estoy hablando de libros apócrifos, escritos de personas que no eran ni judías, que no eran ni cristianas, que no creían en Jesús y que escribieron, que se oye en Judea, que un tal Jesús. Y eso no es una teoría, no es una especulación, no es algo que se haya inventado, son cosas históricas que existen. También hace no sé cuántos años encontraron unos escritos que decía, y no son de Israel, no son judíos, son de otro país, que decía, el rey fulano de tal derrotó a la casa de David, de Judea. Imagínense, eso no está en la Biblia, hermanos. Entonces, si pudiéramos buscarlo por internet, ¿verdad? Encontraríamos que hay muchas pruebas, no bíblicas, ¿verdad? Sino que históricas, que avalan la Biblia, que avalan a Jesús. Amén. Como un hombre que sí caminó en la tierra, que no como dicen ellos, no es. Primero decían, antes de que tuvieran pruebas, decía la gente, no es que es un personaje ficticio, se lo inventaron a la iglesia, se lo inventó la iglesia fulana, se lo inventó, o los judíos se lo inventaron, es un personaje ficticio de mentiras, que nunca apareció. Después encontraron pruebas, y ahora dicen, es que sí existió Jesús, pero murió y allá está. Y no dice la Biblia eso, que los judíos se inventaron esa mentira y que dijeron no, que vamos a decir, y le pagaron a los soldados, ¿verdad? Amén.
para que usted mire que las mordidas ya existían, desde hace tiempo. Le pagaron a los soldados y le dijeron, ustedes digan que se quedaron dormidos y que llegaron sus discípulos y se lo llevaron. Y hasta el día de hoy, dice la Biblia, que se corre ese rumor. Y hasta el día de hoy le digo yo que muchos judíos sí creen que Jesús vino, pero no lo reciben como Mesías. Y dicen, no, pues sí vino, ¿vale? Y vino uno que se llamaba Jesús y está enterrado en no sé dónde. Pero nosotros creemos que murió y resucitó al tercer día. Entonces, hermano, Tomás no está cuando el Señor se aparece. ¿Y qué pasa? Que él se pierde la bendición y entonces le cuentan para el día siguiente, no, que Tomás, hermano, te lo perdiste, llegó el Señor. ¿Y qué dice él? Ya leímos el versículo 25. Entonces los otros discípulos le decían, hemos visto al Señor. Pero él les dijo, si no veo en sus manos la señal de los clavos y meto el dedo en el lugar de los clavos y pongo la mano en su costado, no creeré. Imagínense, 8 días después, al siguiente servicio, sus discípulos estaban otra vez dentro. Se reunieron, ahora sí llegó Tomás con ellos, y estando las puertas cerradas, Jesús vino. Y miren, eso es muy impresionante, ¿verdad? Interesante que estaban las puertas cerradas y el Señor traspasó puertas. Porque él no podía hacer eso antes de morir, ¿verdad? Porque él era un hombre. No podía hacer eso antes de morir. Lo que sí podía hacer era caminar sobre el agua, ¿verdad? Y tenemos que preguntarle al Señor cómo hizo esto, ¿verdad? Pero después de resucitado, dice que podía atravesar paredes. ¿Cómo le haría el Señor? ¿Verdad? Con su cuerpo glorificado, quizá él tiene, ¿verdad? No sé si se haga, ¿cómo va? Se materializa y después se desmaterializa, no sé, ¿va? No sabemos. Pero dice que puede traspasar puertas, paredes. Y sin embargo, en otro versículo dice, yo no soy un espíritu, porque pensaban que era espíritu. Y les dijo, no, mira, voy a comer con ustedes. ¿Verdad? Se comió su filete empanizado, con su pan, con una soda. Y les dijo, miren, los espíritus no pueden comer. Por eso, hermanos, yo creo que también que los ángeles no son espíritus, así va, porque dice que hay comida de ángeles. Y que ellos comen y Elías comió de esto. Y los ángeles, ¿verdad? La Biblia dice que son espíritus ministradores, pero yo creo que ellos tienen una cierta clase de cuerpo, ¿verdad? Diferente al nuestro, obviamente, pero sí tienen un tipo de cuerpo. Dice que le dijo, y estando las puertas cerradas, Jesús vino y se puso en medio de ellos y le dijo, paz a vosotros. ¿Verdad? Y miró a Tomás. Y luego dijo a Tomás, acerca aquí tu dedo y mira mis manos. Extiende aquí tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo, sino creyente. Le dijo al Señor, lo enfrentó y le dijo, mira, le dijo, no seas incrédulo, tienes que tener fe, tienes que creer. ¿Y cómo se habrá sentido Tomás, hermano, en ese momento?
Si cuando nosotros nos equivocamos o tenemos un error y alguien viene y te dice, no, es que estás mal, o no estás haciendo esto bien o lo hiciste mal, y uno como si se agüita, a veces uno se entristece, a veces uno ¿verdad? Especialmente cuando uno, digamos que está uno empezando un trabajo y uno quiere hacer el trabajo bien y uno lo hace mal, entonces la persona viene y te dice, mira, lo estás haciendo mal, y uno como quiere hacer el trabajo bien, pues uno como si se desespera, se pone un poco triste, no triste, pero cabizbajo, yo no sé, ¿verdad? ¿Cómo se habrá sentido Tomás cuando el Señor se le apareció? De la nada, ¿va? Porque no abrió ni la puerta, no tocó, se apareció el Señor ahí y le dijo, Tomás, le dijo, pon tu dedo aquí, le dijo. Y el 28 respondió Tomás y le dijo, Señor mío y Dios mío. Imagínense, hermano, el Señor confronta a Tomás y le dice, mira, no seas incrédulo, sea creyente. Amén. Y Tomás ya no necesitó prueba física, ¿va? Ya no tuvo que poner su dedo en sus manos, su mano en su costado. Ya no lo tuvo que hacer porque ya tenía la prueba al frente. Y le dijo, Señor mío y Dios mío. Y así nosotros, hermano, ¿verdad? Porque a veces nosotros tenemos algo y no creemos. Alguna situación, algún problema. Y no creemos. Somos incrédulos, nos falta fe, nos falta confianza. Y cuando viene la solución, uno dice, sí, ¿verdad? Tan fácil, tan sencillo que era eso. ¿Cómo pude yo desconfiar? ¿Cómo pude no creer? Si la respuesta era tan fácil, la situación estaba tan fácil, y yo la hacía tan difícil y no creía de la providencia de Dios o la respuesta. Porque a veces las cosas, nosotros las creamos los problemas. Y Tomás ya no necesitó poner el dedo en las manos del Señor, porque lo vio ahí de frente. Y le dijo, Señor mío y Dios mío. Amén. Por eso si le dicen, ¿va? Hay varios versículos en los evangelios, pero si alguien le dice, mira, Jesús no es Dios, dígale, sí, Jesús es Dios, es el Hijo de Dios y Él es Dios. Y le va a decir la persona, no, es que Jesús nunca dijo que Él era Dios. Y sí hay ciertos versículos, pero este es otro, este es uno de ellos que dice que Tomás le dijo, Dios mío, a Jesús. Y Jesús no le dijo, yo no soy tu Dios. Jesús no le dijo, yo no soy Dios. Lo recibió porque Él es Dios. Amén. Y el 29 dijo, Jesús le dijo, ¿por qué me has visto, has creído? Dichosos los que no vieron y sin embargo creyeron. Otra versión dice, bienaventurados, es dichoso, ¿verdad? En griego es Macarios. Si usted mira, conoce el que se llama Macario, significa bienaventurado, dichoso, ¿verdad? Dice, bienaventurado o dichoso aquel que cree cuando no mira. Amén. Porque ese es el evangelio. Amén. Este pasaje es el evangelio. Amén. Que Jesús resucitó y que hay unos que lo vieron y que lo miran y no creen porque quieren pruebas, ¿verdad? Quieren que Dios baje de su trono y les hable.
quieren que Dios baje y que les hable con un rayo, que baje y que diga, congrégate, ve a la iglesia. Quieren que se les aparezca un ángel y que le diga, mira, haz esto, haz el otro. Pero eso es el Evangelio. Aunque no veas, aunque no estés viendo con tus ojos naturales, tienes que creer. Amén. Esto es el Evangelio, que no necesitamos que Dios baje de su trono. Amén. Que Cristo baje y se manifieste físicamente. Pero aún sin ver, creemos. Amén. Aleluya. Y por eso le digo, hermanos, que nosotros necesitamos creer sin necesitar que ver. Amén. Porque nos estamos tan acostumbrados a nuestra mirada, a que si miramos algo está hecho, pero si no lo miramos no lo creemos. Y a veces Dios te dice, mira, te voy a usar, te voy a levantar, Amén. o tú tienes un sueño, Dios te da un sueño, Dios te da una visión, y las personas dicen, bueno, sí, Dios me habló, ahí está, pero yo no lo veo que se haga posible. Yo no lo creo que se pueda hacer posible, porque es algo muy difícil, porque es algo muy... Sí, lo creo, dicen muchos, pero de aquí a 20 años, 30 años. Y yo no le digo que no haya promesas de Dios que se van a cumplir hasta 20, 30 años o hasta más, ¿verdad? Porque Dios le prometió a Abraham, le dijo tu descendencia. Y no estaba hablando de ese momento, sino que de más adelante. Así que necesitamos, hermanos, creer, aunque no miremos nada. Amén. Amén. Le pueden decir, pero mira, pero es que no se ve nada. Como aquel, ¿verdad? Que le dijo a Elías, ve y mira si ya está lloviendo. Y fue y decía, no miraba nada. Creo que hasta la 7ª vez dice que miró una nube. Y como del tamaño, dice, de la mano, ¿va? Después así empezó a ser grande, se hace grande, se hace grande. Y esa es la cosa que nosotros muchas veces, si no miramos nada, si no tenemos nada, prueba física, prueba material, algo que podamos tocar, algo que podamos mirar, no lo creemos. Amén. Pero este es un evangelio, hermano, de creer las cosas que no se ven. Amén. Amén. Solo porque algo no sea visible o no se mire, no significa que no exista. Amén. La Biblia dice que las cosas que se miran, que se ven, fueron creadas de las cosas que no se ven. Amén. También hay un versículo en Hebreos que dice que Leví dio su diezmo por medio de Abraham y él no había ni nacido, imagínense. Amén. Por eso les digo que las cosas, aunque no las miremos, no significa que no estén ahí, Amén. no significa que no existan, sino que lo que tenemos que hacer nosotros es creer a Dios. Amén. Usted sabe que la Biblia dice que Dios es veraz y que Él no puede mentir, ¿verdad? Amén. Pero Dios no puede mentir porque si Dios mintiera, esa mentira se convertiría en realidad. Le voy a poner un ejemplo. Si yo les digo, este es muy difícil porque este creo que es rojo, ¿va? Es color vino, ¿va? Si yo les digo, hermano, esto es verde. Ahí dice, hermano, usted o es un mentiroso, o está loco, o está ciego, ¿verdad? Porque no mira bien el color. Pero yo le digo, no, hermano, es que es verde. Esta Biblia es verde. Dice, ay, si el hermano es vino o a veces rojo.
Le digo, no, hermano, es verde. Va a decir, ay, no sé, yo creo que me está cuenteando, me está mintiendo o no ve bien los colores. Pero si Dios le dice, esta Biblia es verde, usted no va a decir, es que Dios está mintiendo. Pero cuando usted mire la Biblia se va a hacer verde. Amén. Porque así es como Dios creó las cosas. Amén. Porque cuando Dios dice algo, Amén. se hace realidad. Amén. Y sin embargo Dios nos habla y no le creemos. Cuando mismo Dios habló y dijo, sea la luz, y se hizo la luz. Amén. Y dijo, háganse 2 lumbreras, imagínense. El sol. ¿Cómo hizo Dios el sol? Con su palabra. Y si Dios, hermano, pudo hacer el sol, ¿a poco no lo puede dar hasta una bendición? Amén. Si con la misma voz, con la misma palabra, ¿verdad? Y por eso le digo, Dios es veraz, Dios no es mentiroso, Amén. Dios es todopoderoso. Amén. Creamos a Dios, hermanos. Si Dios nos habló, si Dios nos ha dado una palabra, Amén. sea lo que sea. Si usted estaba leyendo la Biblia anoche y Dios le habló por medio de un versículo, créalo, Amén. porque Dios es veraz y Amén. Él cumple su palabra. Dice un versículo que ninguna palabra de todas sus promesas ha fallado. Amén. Amén. Así que vamos a orar, hermanos. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Padre Santo. Te bendecimos, Señor. Te pedimos, Padre, que guardes esta palabra en nuestros corazones. Que guardes, Señor, esta palabra.